Las relaciones familiares pueden desenvolverse en situaciones de apego sentimental tan grande que en ocasiones puede llegar a traspasar las barreras del más allá. Muchas veces, los padres se vuelven tan dependientes de los hijos que terminan sofocando sus vidas, sobre todo cuando aquellos padres se encuentran en estado de enfermedad. Acompáñenme a escuchar una historia verídica impactante aquí en esta noche de Relatos del Gato. Comenzamos. El infierno de mi madre. Esta historia sucedió hace 15 años, cuando mi madre quedó postrada en una silla de ruedas después de haber tenido un accidente de auto junto a mi padre, quien lamentablemente sí perdió la vida. A raíz de eso, mi madre comenzó a subir mucho de peso, se volvió extremadamente demandante, pues también era diabética y padecía otras enfermedades. Ella se quejaba de su condición constantemente y sin razón válida nos culpaba a mi hermano y a mí por su desgracia. Incluso llegó a decirnos que nos odiaba. Triste situación porque, con el paso de un par de años, las cosas iban empeorando. Mi hermano y yo tuvimos que dejar de lado muchas cosas, a nuestras parejas, amigos. Ajustamos nuestros trabajos para poder cuidarla, pues ella constantemente nos amenazaba que si la dejábamos sola, se quitaría la vida. Y sabíamos que era capaz de eso. Aún recuerdo que ella cada vez que necesitaba algo, nos gritaba muy fuerte para que le atendiéramos, y debíamos de acudir de inmediato, o de lo contrario, nos maldecía y nos agredía verbalmente. Como a mi hermano y a mí nos molestaba que nos gritara, optamos por regalarle una pequeña campana para que la sonara cada vez que ella necesitara algo. Ella, al principio, no aceptó, pero le amenazamos que de no tocar la campana no le atenderíamos. Así que ella, por esta razón y para desquitarse, a cada oportunidad sonaba la campana, a todas horas y también en la madrugada. Nos pedía favores absurdos. Mi hermano y yo estábamos ya muy cansados de ella, porque prácticamente había invadido nuestras vidas por completo. Y sé que es entendible que ella necesitaba todo nuestro apoyo, pero ella usaba su condición para humillarnos. Tan solo en una ocasión compramos comida para la hora de la cena, y ella, así como la recibió, la lanzó al suelo. Argumentó que ella quería que sus hijos cocinaran para ella, y así muchas otras situaciones que ocurrían día con día. Sonará muy cruel de mi parte, pero mi madre, al par de años, tanto por su edad, su estilo de vida y porque tenía otras enfermedades como ya había comentado, le dio un coma diabético y murió. La velamos y la enterramos. Le dimos una despedida digna, pues al fin ella descansaría y nosotros también. Pasaron los días y comenzamos a sentir por fin un poco de tranquilidad en casa. Mi hermano y yo fuimos recuperando poco a poco nuestras vidas, pero no contábamos con algo que fue realmente aterrador. Estoy segura de que fue algo mucho más que eso. Una noche, yo regresé de una fiesta a eso de la 1 de la mañana. Entré a la casa y mi hermano ya estaba dormido en su habitación, y yo me fui hacia mi cama para acostarme a descansar. Estaba yo contemplando ese hermoso silencio en medio de la oscuridad de la habitación, esa paz que hacía mucho no tenía. Y fue de pronto que comencé a escuchar un sonido muy familiar. Pero aquello era imposible.
no podía ser real. Sin embargo, parecía provenir desde la habitación de mi madre, la cual había quedado intacta desde que ella murió. Yo me empecé a poner nerviosa. No había bebido mucho en la fiesta a la que fui, así que no podía echarle la culpa al efecto de las cervezas. Me costó mucho trabajo decidirme a levantarme para ir a investigar. Así que salí al pasillo y seguía yo escuchando aquel sonido. Pero cuando me fui acercando un poco más, ese sonido dejó de escucharse. Fue muy perturbador. Me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero preferí irme a dormir. Y me olvidé del asunto por algunos días, pues yo salí de viaje por más de una semana. Sin embargo, a mi regreso, me puse a platicar con mi hermano y me contó algo que no me esperaba. Oye, Diana, qué bueno que estás aquí de nuevo. Quiero contarte algo, pero no me hagas mucho caso. Fíjate que el otro día por la noche creí escuchar la voz de mi madre. Me hablaba al oído. Yo creí que estaba soñando y traté de dormir, pero luego comencé a escuchar cómo sonaba la campana de su silla, así como cuando nos llamaba para que le atendiéramos. Yo solo traté de ignorar aquello, porque de verdad me dio mucho miedo. ¿Y sabes qué es lo que más me aterra, Diana? Es que no solo lo escuché aquel día, también la noche de ayer. Escuché el sonido de la campana. No sé qué está pasando. Yo creo que me estoy volviendo loco. Al escucharlo y platicarle también que yo había escuchado la campanita de la silla de mi madre, nos quedamos sin palabras. Aquello era algo real. Y a partir de ese día, mi hermano y yo hacíamos todo lo posible por no estar mucho en la casa. Pero las cosas no pararían allí. Las manifestaciones continuaron y durante algunas madrugadas cercanas a las 3 de la mañana se empezaba a escuchar el sonido de la campanita y también comenzó a escucharse cómo la silla de ruedas de mi madre rodaba por su habitación. Es como si mi madre siguiera en la casa, como si no se quisiera ir. Yo tenía una conocida que le gustaba mucho eso del tarot y del ocultismo, así que le pedí me recomendara a alguien que fuera a revisar la casa, y así lo hizo. Aquel hombre vidente que contratamos fue a la casa y sin él saber mucho del caso, revisó una a una las habitaciones de la vivienda. Aquella tarde se sentía una atmósfera horrible. La casa se sentía más oscura, más solitaria. Podría uno deprimirse solo de poner un pie dentro. Las conclusiones de aquel vidente fueron muy impactantes para nosotros. Aún recuerdo sus palabras. Escuchen con atención lo que les voy a decir. Hay algo terrible pasando aquí. Lo que se ha estado manifestando es el espíritu de su madre. Ella tiene mucho miedo de trascender, y lo que me preocupa es que ella tiene una energía muy fuerte de miedo y sobre todo de odio. Ella me hizo saber que quiere que ustedes se vayan con ella al más allá, así que tengan cuidado. Cuando el hombre aquel se marchó, mi hermano y yo nos quedamos muy preocupados. No sabíamos si creer o no en lo que ese vidente nos dijo, pues sonaba a película de miedo. Sin embargo, por las noches aún seguía sonando la campanita y se escuchaba la voz de mi madre que hablaba sola en el cuarto, así como cuando ella estaba viva. Al parecer aquello no se detendría. Lo peor de todo y que me duele recordar es que a las pocas semanas, a mi hermano estando en su trabajo, misteriosamente le dio un derrame cerebral, situación que le llevó a estar hospitalizado por una semana para después perder la vida. Ya con todo esto encima, yo me sentía muy mal, me sentía devastada.
Me dolía mucho la pérdida de mi hermano, y también saber que yo podía ser la siguiente en caso de que las palabras de aquel vidente fueran reales. Y nunca sabré si en realidad lo que le pasó a mi hermano fue cosa relacionada a mi madre o a otros factores. Sin embargo, era muy rara la coincidencia. Ahora yo vivía sola en casa, y aquellas apariciones de mi madre eran menos recurrentes, pero seguían sucediendo. Yo me sentía muy triste y llena de miedo, pero una noche que volví a escuchar los sonidos que provenían de la habitación de mi madre, fue que tomé el valor de ir y entrar. Yo ya no podía más con todo esto, ya estaba cansada de la situación. Fue así que entré al desolado cuarto y me acosté en la cama de mi madre. Cientos de recuerdos venían a mí. Desde que ella falleció, no habíamos entrado a la habitación, no teníamos el valor de hacerlo. Los ruidos ya no se escuchaban, y comencé a platicar como si ella estuviera junto a mí. Le dije que me dolía la manera en que ella había vivido los últimos años. Le pedí perdón porque en algunos momentos de impaciencia fuimos groseros con ella. Le dije que también sentía odio hacia ella por cómo nos había tratado, que ella nos hizo sentir mucho dolor y que yo ya estaba cansada, que yo quería vivir mi vida y ser feliz. Le pedí que se fuera, que se largara, que me dejara en paz, que ya no quería saber nada de ella, que habíamos tenido una muy difícil vida junto a ella, y aunque eso ya no se podía cambiar, ahora cada quien estaba donde debería de estar. Lloré mucho esa noche, desahogando mucha tristeza y dolor en ese cuarto oscuro, lleno de recuerdos y de cosas amargas, de un silencio que me envolvía y me consumía, y fue así que me despedí de mi madre. Pasaron los días y decidí mejor poner en venta la casa y también las pertenencias de mi madre. Algunas las regalé y otras se fueron a la basura. Las manifestaciones paranormales dejaron de ocurrir. Yo considero que era necesario cerrar ese ciclo con mi madre. Ahora en la nueva casa, todo ha ido de manera tranquila en los varios años que ya tengo acá. Me duele mucho también haber perdido a mi hermano. Lo extraño y me aterra pensar que ella se lo haya llevado. Ahora prefiero mejor olvidarme de todo y vivir tranquila con mi familia y lejos de aquel infierno de mi madre. Si les ha gustado esta historia, por favor apóyenme con una manita arriba, comentando y compartiendo. Si gustan que su historia sea narrada en este podcast, pueden hacérmelo llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Por esta noche ha sido todo. Gracias por haberme permitido entrar a sus hogares. Podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos de terror ha terminado.